Vamos a ver ahora los parámetros estadísticos de dispersión. Estos parámetros lo que miden es la mayor o menor concentración, o lo que es lo mismo, dispersión de los valores alrededor de los parámetros de centralización. Cuanto más agrupados estén los datos alrededor de estos parámetros de centralización, de estos valores centrales, mejor van a representar la distribución. Y vamos a ver los siguientes parámetros: el rango, la desviación media, la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Para entender un poco por qué necesitamos estos parámetros de dispersión, vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a ver dos alumnos, Vanessa e Iván, y vamos a ver sus notas de matemáticas y compararlas. Si hacemos una tabla de frecuencias para cada uno de ellos, vemos que Vanessa tiene 2 5, 4 6 y 2 7, y que Iván tiene 4 2 y 4 10. Calculamos la columna para hallar las medias y vemos que son las mismas. Los dos de media sacan un 6 con dichas notas. Sin embargo, si representamos dichas notas gráficamente, vemos que la distribución de dichas notas no es la misma para cada uno de los alumnos. Vanessa, como veis, he dibujado en rojo la media, tiene sus notas alrededor de la media. Pero Iván las tiene muy dispersas, muy separadas. Quiere decir que Vanessa es más constante en sus estudios y sus notas son casi siempre las mismas, pero Iván hay veces que estudia y hay veces que no, con lo cual su rendimiento no es constante. Vamos a ver cada uno de los parámetros de dispersión, cómo se calcula, y luego lo vamos a llevar a nuestro ejemplo de las notas de Vanessa y de Iván. El rango, que también se llama recorrido, es la diferencia entre el mayor de los datos y el menor, ¿vale? En cuanto a los datos, si están agrupados en intervalos, cogemos el extremo superior del intervalo más grande, es decir, del último intervalo, y el extremo inferior del primer intervalo. La desviación media es la media aritmética de la desviación de cada dato con respecto a la media. Es decir, lo que hacemos es, cogemos cada dato y vemos cuánto se ha desviado de la media. Si os acordáis del ejemplo de Vanessa, la media era un 6 y tenía 5, 6 y 7. El valor 5 está desviado un punto de la media, el valor 7 también está desviado un punto de la media y el valor 6 está justo en la media. Ponemos las barras de valores absolutos porque hay veces que esta resta es negativa. Si resto 5 menos 6 me da menos 1. Como no me interesa el signo, sino cuánto se ha desviado en valor absoluto, por eso ponemos estas barras. Como cada valor tiene una frecuencia, multiplicamos esta desviación por la frecuencia de ese dato, es decir, por cuántas veces se ha repetido ese dato. Acordaros que el 5 había 2 5, con lo cual esa desviación se multiplicaba por 2. Y al final dividimos por el número total de datos. La varianza se utiliza más que la media de la desviación media, ¿vale? La fórmula es muy parecida, si os dais cuenta, pero cambiamos el valor absoluto por un cuadrado. De esta forma, lo que hacemos es que con elevar al cuadrado, el signo negativo me va a desaparecer, ¿vale? Si esta fórmula la desarrollamos y la simplificamos, tenemos otra expresión distinta, que es la que vamos a utilizar cuando tengamos tablas de frecuencia. Porque es mucho más fácil, ya veremos después con el ejemplo, calcularlo de esta manera que haciendo cada una de las restas. Con lo cual, si tenemos pocos datos, vamos a utilizar esta, pero si tenemos muchos y los agrupamos en tablas de frecuencias, vamos a utilizar esta otra expresión. Problema que tenemos con la varianza. Si mis datos, por ejemplo, están en centímetros, al elevar el cuadrado, la varianza la tengo en centímetros cuadrados y yo quiero que mi parámetro tenga las mismas unidades que mis datos originales. Por eso calculamos la desviación típica, que es la raíz de la varianza. Al hacer la raíz, volvemos a nuestros centímetros originales. Para comparar la desviación típica con la media obtenida, tenemos el coeficiente de variación. Dividimos la desviación típica, entre la media. Este valor va a ser un número decimal que se suele dar en porcentaje, con lo cual el resultado lo multiplicamos por 100. Vamos a ver ahora con nuestro ejemplo todos estos parámetros, ¿vale?
recordamos las notas de Vanessa y las notas de Iván. Lo primero que hacemos con esto es hallar el recorrido. Vanessa, el valor mayor es 7, el menor 5, lo restamos y obtenemos que el rango es 2, o el recorrido. Para Iván 10 menos 2 va a ser 8. Es decir, que el rango de Iván es 4 veces el de Vanessa. Los datos están mucho más alejados que los de Vanessa. Para calcular la varianza, ponemos la segunda expresión que dijimos, con lo cual tenemos que calcular el cuadrado de cada dato y multiplicarlo por las veces que se repite, dividirlo entre el número total de datos para hallar esta media aritmética y lo restamos de la media al cuadrado para ver cuánto se ha desviado. Para ello vamos a poner dos nuevas columnas. La primera columna, que es la que utilizamos para hallar la media, y la segunda columna, que es la que vamos a utilizar para hallar la varianza. Si os dais cuenta, esta columna con respecto a esta, lo único que hace es multiplicar esta otra vez por xy, para obtener xy al cuadrado. Con lo cual, lo hacemos fácil con la calculadora, o en este caso, como los números son fáciles, directamente mentalmente. 5 por 2 es 10, lo ponemos aquí, y si ahora multiplicamos 10 otra vez por 5, me da 50. 6 por 4, 24, y ahora 24 por 6, 144. 7 por 2, 14, y ahora 14 por 7 me da 98. Sumo las dos columnas y obtengo el valor total. Hacemos lo mismo con las notas de Iván. 2 por 4 son 8, 8 por 2, 16, 10 por 4 son 40 y 40 por 10, 400. Sumamos las dos columnas y tenemos los datos. Si os dais cuenta, con estos datos, estas dos columnas, obtenemos la media. Si dividimos 48 entre 8, que me da lo mismo en las dos tablas, tendríamos la media, que era 6. Ahora, para hallar la varianza, tengo que dividir este número de aquí entre el total de datos, ¿veis? 292 entre 8, y le resto la media que ya había calculado al cuadrado. Lo calculo y me da 0,5. Hacemos lo mismo con las notas de Iván. 416 entre 8 lo pongo aquí, menos la media, que era 6, y lo vuelvo a calcular. Para quitar el cuadrado obtenemos la desviación típica, que es hallar la raíz de cada uno de la varianza. Es decir, raíz de 5 de 0,5 es 0,71 y la raíz de 16 es 4. Por último, para calcular el coeficiente de variación, dividimos la desviación típica que hemos obtenido entre la media, que ya sabemos que era 6, 0,71 entre 6, y multiplico por 100 para obtener el porcentaje, y 4 entre 6 y multiplico por 100 para obtener el porcentaje. Si comparamos estos dos coeficientes de variación, vemos que el coeficiente de variación de Iván, que lo que me dice es cuánto de dispersos están los datos, cuánto de separados están de la media, es 5 veces más grande que el de Vanessa. Es decir, como ya habíamos visto gráficamente, las notas de Iván están muy dispersas, en contraposición de las de Vanessa, que están más cerca una de otra.